La guerra de consolas es como se le llama a la lucha de las grandes compañías de videojuegos de sobresalir en el mercado, pero esto ya lo expliqué mejor en este video, en el que explicaba cómo inició esta guerra, siendo la primera entre Nintendo y Sega. Y en este mismo explico cómo a mitad de esta competencia aparecería un nuevo rival que cambiaría el rumbo de esta guerra por completo. Estoy hablando de Sony, con su popular, aún a día de hoy, PlayStation, convirtiéndose en una de las consolas más importantes de la actualidad, con su rivalidad entre Microsoft y Nintendo. Por lo que es casi impensable una colaboración entre estas empresas, pero ¿qué pasaría si viajamos a los recovecos del pasado? Cuando Nintendo seguía con su guerra contra Sega mientras investigaba nuevas tecnologías para innovar. ¿Qué pasaría si te dijera que en este tiempo Nintendo saldría con Sony para trabajar en una nueva consola juntos, sin saber lo que aguardaba el futuro, creando el prototipo conocido como Nintendo PlayStation? Sony es una empresa que por allá de los años 80 se dedicaba a la electrónica, más específicamente a producir dispositivos de audio, cámaras, etc. Pero la empresa todavía quería mayor parte del mercado, y en aquel entonces los videojuegos se mostraban con una creciente popularidad, con Sega y Nintendo mostrando un futuro próspero, lo que llevó a un joven Ken Kutaragi a empujar a Sony para prestarle atención a este prominente mercado. Así fue como decidirían acercarse a Nintendo, empresa con la que ya habían trabajado antes, para hacer el chip de sonido de la Super Nintendo, una de sus consolas más exitosas, así que empezarían a negociarse entre estas. Sony quería entrar al mercado y Nintendo buscaba nuevas tecnologías, por lo que desearían crear una alianza para crear un periférico para la Super Nintendo que permitiría leer discos, debido a la experiencia de Sony trabajando con este formato, y a su vez trabajarían en una consola completamente nueva, que leyera juegos de Super Nintendo y también fuera compatible con los controles de la misma, pero que fuera compatible con CD-ROMs, siendo a su vez más potente, preparándose para la nueva generación. Pero había un detalle, y es que este trato implicaba que Sony tendría total control de todo el producto lanzado para esta consola, incluyendo que Nintendo cediera sus licencias que guardaba tan celosamente. Este detalle, como es lógico, molestó completamente al presidente de Nintendo, por lo que ordenó a espaldas de Sony negociar con Philips, principal competencia de Sony, que ya había trabajado en su propia consola. Esto pues Nintendo lógicamente tenía miedo de ser absorbidos por Sony. Llegó el día de presentar oficialmente la Nintendo PlayStation, por lo que Sony lo haría con bombo y platillo. Estaban realmente orgullosos, pero contrario a lo que esperaban, Nintendo no solo no diría nada acerca de este proyecto, sino que aprovecharía misma conferencia para presentar por su lado su nueva alianza con Philips, tomando a Sony por sorpresa y humillándolos públicamente, pues los habían dejado de lado cancelando arbitrariamente su PlayStation. Sony, resentido, no tardaría en tomar cartas en el asunto, y no salieron por vencidos pese a haber perdido al pilar de su consola, por lo que rápidamente buscaron e idearon un plan para rivalizar y derrotar a Nintendo. Así que desarrollarían una nueva tecnología capaz de correr juegos en 3D, mientras que al mismo tiempo ellos no podían crear sus propios juegos, pues no tenían ni idea de cómo hacerlo, pero sí dedicaron a buscar a los mejores desarrolladores de la industria para que desarrollen juegos para su PlayStation, aunque esta ya no tuviera el nombre de Nintendo en ella. Mientras tanto, Nintendo, como parte de su trato con Philips, lanzaría juegos de sus más famosas licencias en su consola, con auténticos bodrios como Mario Tale, juegos sumamente horribles que solo pasaron a la historia como meme, al punto de que Nintendo aún a día de hoy se esfuerza en fingir que esto nunca pasó. El fracaso de esto llevó a Nintendo a abandonar su alianza con Philips y trabajar en su propia consola, la Nintendo 64, que también entraría a la tecnología de juegos en 3D, pero en contraposición a Sony, estos no usarían CD y seguirían con sus ya para ese punto obsoletos cartuchos. Sony ya tenía la consola lista, hecha a base del prototipo de su consola con Nintendo, y ya habían robado, por así decirlo, gran parte de los desarrolladores que antes trabajaban con Nintendo, pues Sony les ofreció mejores tratos, mejores tecnologías y más facilidades en general. La Nintendo 64, a pesar de esto, no vendió mal, pero había quedado totalmente aplastada por Sony en ventas, pues otro factor era que la PlayStation era más barata y más fácil de piratear, y no fue hasta varios años después, con la Wii, que Nintendo al fin le pudo volver a ganar a Sony, pero esta había dominado totalmente el mercado, y sin duda es de agradecer que las cosas hayan pasado así, pues como dije en mi video de Sega contra Nintendo, la Sega CD periférico de Genesis fracasó debido a que la gente quería nuevas consolas en lugar de invertir en la que ya tienen, por lo que se agradece que Nintendo no haya cometido el mismo error con su Super Nintendo. Esta historia se mantenía en secreto hasta hace algunos años, con un joven encontrando el prototipo de la Nintendo PlayStation, y quién sabe, si las cosas hubieran sido diferentes, a lo mejor no tendríamos las grandes consolas y los grandes juegos que tenemos actualmente.